Buenas tardes, mi nombre es Ángel Pelgot, soy alumno de tercer grado, tercer semestre del grupo Y. En este video hablaremos de estadística básica de la unidad 5, tema 10, de la tarea de estadística. Empezamos. En el 10.2, notación. Para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? ¿Qué representa P? Sin realizar investigación y cálculos, estime el valor de R. Bueno, pues mi respuesta fue esta que está en azul. Entonces yo puse que R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. P representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados de la población. Se estima que el valor de R es igual a 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados del juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. P representa el coeficiente de correlación lineal para una muestra poblacional de datos pareados. En pocas palabras, pues no hay una relación en cuanto a lo que es el Super Bowl y a los autos vendidos, ¿no? La siguiente, causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? Mi respuesta pues fue que un no. La presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. No tiene que ver una con la otra. Interpretación de R en los ejercicios 5 al 8 utiliza el nivel de significancia A igual a 0.05. Entonces la 7 dice estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minuto. En una muestra de 40 mujeres, al utilizar StarDisk con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202 según datos de la National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Explique. Bueno, mi respuesta fue que no hay una correlación en lo que corresponde a los datos. Pues de la tabla saqué del libro que nos proporcionaron de Mario Truela, la tabla A4, que son los valores críticos de coeficiente de correlación R de Pearson. Aquí nos dice que son una muestra de 40 mujeres. Vamos a N, decimos que son 40, entonces son 312. Entonces no hay una correlación. El valor de 0.212 es menor que el valor crítico del 312 que está aquí en la tabla. Por lo tanto, no hay una correlación. Como el valor crítico es menor que el de la correlación, se dice que no existe evidencia suficiente. Como dije, esta la saqué de Mario Truela. Ok. 21. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora, según datos de Insurance Institute for Highway Safety. Los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aurora, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros.
Bueno, el mismo libro nos dieron estos datos que son de choques frontales y choques traseros. Eh, en Minitab buscaremos el valor de R, valores críticos del valor de P, para saber si existe o no evidencia que sustente la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación de choques frontales o traseros. Entonces vamos a abrir lo que es Minitab. Obviamente esto ya lo hice previamente, pero vamos a hacer como que lo hacemos, ¿no? Para esto pues vamos a abrir Minitab. Ok, aquí estamos en Minitab. Aquí está lo que son choques frontales, choques traseros. Esos datos son los mismos datos que están aquí. Nada más que los pasé a Minitab para poder ahorrar tiempo, ¿no? Choques frontales, choques traseros. Ok, eso pues lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Ok, para esto nos vamos a ir a estadística, regresión, esto de aquí, gráfica de línea ajustada. Nos vamos a ir a lo que son los choques frontales, lo seleccionamos y luego choques traseros, seleccionamos este que queda aquí en lineal y le vamos a dar a aceptar. Si le doy a aceptar, pues va a arrojar la gráfica. Y la gráfica ya la tengo yo aquí también. Pues al revés. A ver, aquí está la... aquí está. Entonces esto es lo que nos arrojaría. Esto no. Esto vamos a guardarlo. Esto es lo que nos arrojaría nuestra gráfica. Esto que está aquí también. Entonces y estos datos pues los vamos a poner acá en lo que es la respuesta, ¿no? La correlación de Pearson es de menos 0.283, el valor de P de 0.539, agregamos nuestra gráfica, R es igual a menos 0.283, el valor crítico es un más menos 0.754, con un valor de P de 0.539. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. El 23. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Police Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2, de lo que es el dióxido de carbono. De igual manera, esto que está aquí son los datos que nos presenta el libro. Eso de ahí, no lo vamos a tocar eso, pero esos datos los vamos a meter a lo que es Minitab. Entonces pues vamos a tener que ir a Minitab. Previo ya metí datos, obviamente ya hice las gráficas y todo eso, que es esto que está aquí atrás, aquí abajito. Entonces pues vamos a Minitab para poderlo resolver, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí los datos de CO2 y temperatura que están aquí ya capturados.
Esa es la gráfica que a mí me sale. Bueno, esta la he hecho, ok. Esta no es. Es esta de aquí. Esta de aquí. Esta sí es. Bueno, para poder sacar esto, vamos a seguir estos pasos, que es estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Le damos clic. Tenemos estos valores, que es el CO2 y la temperatura, ¿no? Entonces vamos a seleccionarlos. CO2 lo seleccionamos, y la temperatura, y seleccionamos que esté en lineal y le damos a aceptar. Nos va a arrojar lo mismo que tenemos acá. Entonces pues ahí está. Entonces esos datos pues los pasamos para acá, ¿no? Aquí. Entonces aquí está nuestra gráfica. Tenemos que R es igual a 0.892. El valor crítico es de más o menos 0.632. El valor de P es de 0.001. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2, como es visible en la gráfica. La línea aquí viene, entonces los puntos de dispersión pues también están muy, digamos, alineados, ¿no? Conocimiento estadístico, pensamiento crítico. 10.3. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido de la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión? Mi respuesta fue el criterio específico que se utiliza para determinar que la recta se ajusta mejor es la propiedad de los mínimos cuadrados. A esta recta se le llama recta de regresión. Aquí sigue. 4. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y igual a b0 más b1x y la ecuación de regresión y igual a b0 más b1x? Entonces yo puse que ambas son ecuaciones de la recta de regresión, pero la fórmula y igual a b0 más b1x se aplica como un estadístico muestral, y esta otra se utiliza como un parámetro poblacional. Realización de predicciones en los ejercicios 5 a 8. Utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegure de seguir el procedimiento para predicciones descritos de la figura 10-5. Bueno. 8. Estaturas y pesos supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Abraham, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hom. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Bueno, volvemos a sacar la tablita A6 que está en el libro. Aquí nos da una serie de datos de que son 9 modelos. Entonces nos vamos a n, que es igual a 9. Buscamos el punto 0.5 y nos da punto 666. Digamos que nuestra cantidad poblacional es de 9
Entonces, acá arriba nos dieron este valor, ya lo tenemos, que es este de aquí. Bueno, este de aquí. El valor crítico, pues aquí salió, ¿no? 0.666. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal, por lo cual no es correcto tratar de predecir la estatura por el peso. Efectos de conglomerados. Remítase al diagrama de dispersión generado por MINTAB del ejercicio 12 de la sección 10-2. Utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Ok, pues tenemos estos datos, de donde sacamos esto de aquí. Utilizamos esta fórmula y obviamente con esta fórmula, agarrando cambiando los datos para la fórmula y resolviéndola, nos dio este valor de 0.9846. Entonces, pues básicamente estamos desarrollando la fórmula, ¿no? Entonces, x es igual a 44 entre 8, que es igual a 5.5, y es igual a 44 entre 8, que es igual a 5.5. Entonces tenemos esta fórmula, la desarrollamos, nos da un valor de 0.0847. La recta es mayor que y es igual a 0.847 más 0.846x. Utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. Volvemos a utilizar la misma fórmula. Cambiamos por datos, por números, desarrollamos y pues nos dio un total de 0, ¿no? X es igual a 64, es igual a 1.5, y de igual manera. Tenemos nuestra fórmula aquí, reemplazamos por datos y nos da un total de 1.5. La recta es mayor que y igual a 1.5. Se utiliza únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcula la ecuación de la recta de regresión. Otra vez pues nos vamos con la fórmula, tenemos los datos, los cambiamos, desarrollamos y nos da igual a 0, ¿no? X es igual a 38 entre 4, que es un total de 9.5, al igual que Y. Tenemos nuestra fórmula, ponemos nuestros datos y nos da un total de 1.5. La recta es mayor que Y igual a 9.5. D. Compare los resultados de los incisos A, B y C. La ecuación del inciso puede ser útil para hacer una predicción a partir de un punto X. Esto no es posible con las ecuaciones de los incisos B y C, pues no cuentan con suficiente información para poder dar una ecuación de regresión útil. Determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 13 al 28 utilice los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10-2. En cada caso determine la ecuación de regresión permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción X. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descritos en la figura 10-5. Bueno. 16. Estaturas y precedentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas.
Ok, pues aquí están unos datos que nos dieron en el libro para poder desarrollar. Ganador, segundo lugar. Utilizamos la tabla A6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, ¿no? Por cada contendiente. Entonces, nuestra muestra es de 8, que en este caso sería de punto 707. Esta también lo vamos a desarrollar en Minitab, pero para ello pues hay que ir a Minitab, hay que grabar, capturar más que nada estos datos de aquí. Esto ya lo hice, entonces vamos a ir para allá, ya lo hice también los datos y todo eso, pero vamos a explicar cómo lo realicé. Bueno, pues ya estamos en Minitab. Aquí tengo ya los datos capturados. Ganador, segundo lugar. Nos vamos a ir a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Esto tiene que estar en lineal. Vamos a seleccionar los datos que capturamos, que viene siendo ganador y segundo lugar. Buscamos esos datos. Segundo lugar, lo seleccionamos. Año, ganador. Seleccionar. Lineal y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos aceptar, la gráfica no está, ¿no? Pero estos datos que nos dan aquí los vamos a pasar a esto de acá. Entonces nos dieron un análisis de regresión de segundo lugar versus ganador. El análisis de varianza, tenemos nuestro valor de P de 0.599. Tenemos nuestro valor de F, regresión, el ganador, el error, faltas de ajuste, error puro y el total, ¿no? Aquí tenemos también lo que es el resumen del modo, el coeficiente, la ecuación de regresión, entonces la ecuación de regresión en segundo lugar es igual a 95.4 menos el 0.321. El valor de P es de 599, el valor crítico es de .707. La mejor estatura predicha es de 72.063 pulgadas. -4. Notación. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar como un conjunto de datos 1 del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa C. Bueno, para empezar, C es el error estándar de estimación. Esta es una medida de las diferencias entre los observadores y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. Digamos C, ¿no? Pero mi respuesta es el error estándar de estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. Interpretación del coeficiente de determinación en los ejercicios 5 al 8. Utilice los valores del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. R 50.863, X5 alquitrán en cigarros mentolados y Y5 nicotina de los cigarros mentolados. Pues mi resultado fue de 0.762 y 76.2%. Interpretación de los resultados de un programa de cómputo de los ejercicios 9 al 12. Remítase a los resultados de Minitab
que se obtuvieron utilizando los datos pareados de los pesos entre pesos en libras y de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón, como se listan en los conjuntos de datos 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación de Minitab que usara un peso de automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Bueno, pues ahí nos dieron nuestro cuadrito de Minitab. Prueba de correlación. Utiliza la información de la pantalla para correlación. Utiliza la información de la pantalla para determinar la correlación lineal. Advertencia. Tenga cuidado de identificar de manera de correlación, considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia. Okay. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a moverlo ahorita para acá. Utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia. Tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficientes de correlación, considerando que hay 32 pares de datos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. R es igual a menos 0.806. R es negativa porque en las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. El valor crítico de R está entre el 0.365 y 0.335, suponiendo un nivel de significancia de 0.05. El valor de P es igual a 000. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de consumo del combustible en carretera. Agarramos nuestra tablita. Pues aquí tenemos los datos, ¿no? Es de 32, pero como en la tabla no hay 32, digamos que es algo en medio entre 30 y 35, entonces por eso decimos que está entre 361 y 335, ¿no? Bueno, punto 361 y punto 335. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible de carretera. Y es igual a 50.5 menos 0.00587, esto multiplicado por el peso, y nos da un total de 27.028 millas por galón. Es a lo que llegamos, ¿no? Cálculo de medidas de variación. En los ejercicios 13 al 16, calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total, D, el coeficiente de determinación, y E, el error estándar de la estimación. C. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan en los ejercicios 17 al 20. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita? Ok. Todavía tenemos tiempo. IPC y PISA. A continuación se presentan los valores del índice de precios del consumidor de IPC y el precio en una rebanada de una pizza, incluidos en la tabla 10-1 del problema del capítulo. IPC, aquí están los datos y el costo de la pizza que están, eso nos los da obviamente aquí el libro.
La tabla 10-1 pues es esta. Hice un recorte. Entonces, los datos de IPC pues los pasamos para acá. 30, aquí están, este de aquí, pues aquí están, ¿no? Entonces sacamos y estos fueron los resultados que obtuvimos. Hicimos nuestra suma y lo dividimos entre 6 y nos dio un valor de 1.083, el valor de X. Ahora capturamos estos datos de aquí y la variación explicada es de la suma de las y al cuadrado es igual a 2.64829. En cuanto a B, tenemos nuestros datos aquí en nuestra tabla. La variación explicada es de la suma también. Y aquí hay una resta de y al cuadrado es igual a 0.08433. C. La variación total es igual a 2.6481 más 0.08002 es igual a 2.7281. El coeficiente de determinación mayor que R es igual a la variación explicada entre la variación total. Entonces 2.6481 entre 2.7281 es igual a 0.9707. El error estándar de la estimación C es igual a la raíz de la sumatoria entre paréntesis la resta de las y al cuadrado, y esto dividido entre la población n en menos 2. Cambiamos todo a números y nos dio un resultado de 0.1414. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. 10-5. Coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, porque la R2 ajustada es una mejor medida que R2. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementará R al cuadrado. A causa de estas desventajas, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con un coeficiente ajustado de determinación que es R al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. B. Utilizar los datos muestrales de la tabla 10-6. La variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R cuadrada ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan como resultado un R cuadrado ajustado de 0.637. Si el uso de dos variables de predicción produce un R cuadrado ajustado al mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Mi respuesta fue: no necesariamente se deben incluir todas las variables de la predicción disponibles. Respuestas y variables de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión utilizando datos muestrales que consisten en precios de venta de casas, según el conjunto de datos 23 del apéndice B. En esas ecuaciones representa el precio de venta predicho x1, representa el precio de lista y x al cuadrado representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción en general. ¿En qué diferencia hay una variable de respuesta y una variable de predicción? Las variables de predicción son el precio de la lista y los impuestos anuales, mientras que la variable de respuesta es el precio de venta. Cuando existe una correlación entre variables, es posible hacer predicciones con variables que se saben o se tienen.
que son las variables de predicción. Mediante una ecuación de regresión podemos obtener el valor de variables de respuesta. Interpretación de resultados del programa de cómputo. En los ejercicios 5 al 8, remítase al resultado de Minitab y responda a las preguntas formuladas o identifique los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono, nicotina de una muestra de 25 cigarrillos del tamaño grande, incluidas el conjunto de datos 4 del apéndice B. Bueno, tenemos este cuadrito de aquí de Minitab. Entonces, mediciones de cigarrillos que identifican lo siguiente. El valor P corresponde a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple, que está en esta sección de aquí. El valor de coeficiente múltiple de determinación R está acá, que es igual a 9.9%. Bueno, P es igual a 0.317. El valor ajustado de R2 pues está acá, ¿no? R cuadrada es igual a 1.7%. Medición de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de dióxido de carbono. Utilice la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Por qué? R es igual a la nicotina de 1.57 más 0.0231 por 25 menos 0.055 por 15 es igual a 1.38 miligramos. No, el valor de P no es aproximado a 0, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple no tiene una buena significancia general y es útil para generar predicciones. Ok. Precio de venta de las casas. Cálculo de la mejor ecuación de regresión múltiple en los ejercicios 9 a 12. Remítase a la siguiente tabla, que se obtuvo utilizando los datos de las casas vendidas, el conjunto de datos 23 del apéndice B, la variable de respuesta Y y el precio de la venta en dólares, y las variables de predicción X son PL, que viene siendo el precio de lista de dólares, H, área habitable de las casas en pies cuadrados, y T, tamaño del terreno en acres. Bueno, pues nos dan estos valores. Ok. Una casa está en venta con un precio de lista de 400,000. Tiene un área habitacional de 3,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación. Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto. Ok, entonces Y es igual a 1120 más 0.972 por los 4 millones más 0.281 por 3000 más 465 al cuadrado por 2. Es igual a Y es igual a 1120 más 3.888.800 más 843 más 930. Esto es igual a 391.693. Pues más que nada pues estamos dándole el seguimiento a eso, ¿no? Que fue multiplicar los 4 millones por esto, que nos dio esto, y después multiplicamos esto por esto, que nos dio esto, y pues multiplicamos esto por eso, ¿no?
Y aquí está, ya digamos que la vamos resolviendo y pues nos dio este valor, ¿no? Si es probable, pues para esa ecuación de regresión, para las tres variables utilizadas se obtiene una r cuadrada es igual a 0.990, que es bastante aproximado a 1. Es posible que sea muy exacto por su cercanía a 1. Lección 6. Destreza y conceptos básicos. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Obtención del mejor modelo. En los ejercicios 5 al 16 construya un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial y potencia. La tabla lista las cantidades de los incrementos semanales de los salarios y en dólares especificada en contrato laboral negociado en los empleados del corporativo Telectronics. Ok, tenemos el año y tenemos los incrementos, ¿no? Para eso pues vamos a utilizar Minitab. Bueno, pues vamos a utilizar entonces Minitab. Vamos a tener que capturar estos datos de aquí para poder hacer uso de... Ok, entonces tenemos año, incremento ya capturado. Nos vamos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Seleccionamos incremento año, lineal, le damos a aceptar. Ya que le damos a aceptar, nos va a arrojar... Este no es. Estamos en año incremento. Aquí está. Nos va a arrojar estos datos de aquí. Estadística, regresión gráfica y le damos a aceptar, ¿no? Y aquí nos da la gráfica también. Entonces esos datos los vamos a pasar para nuestro Word. Y tenemos que en nuestro análisis de regresión, año versus incrementos, la ecuación de regresión es de año con un incremento de 0.500. El resumen del modelo nos arroja S y R cuadrada, R ajustado. Análisis de varianza, donde S es igual a 0, R cuadrada es a 100, R cuadrada ajustado también a 100. Entonces tenemos que Y es igual a 10 con incrementos de 2, ¿no? Como aquí se va, miran 10, 2, 4, 2. Ajá. La 7. La tabla lista la distancia en pies por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde la altura de los 500 pies. El tiempo que está en T en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Entonces nos dan estos datos, donde está T, que es tiempo, D, que es distancia, ¿no? El tiempo es en segundos, la distancia es en pies. Vamos a utilizar Minitab, vamos a capturar los datos. Y ya que tengamos capturado los datos, vamos a ver cómo se realiza esto, ¿no? Para eso, pues obviamente pues tenemos que ir a Minitab. Vamos a minimizar esto. Esto también lo minimizamos. Tiempo, distancia.
distancia versus tiempo. Abrimos este de aquí. Bueno, acá de este lado. Vamos a tener esto aquí. Aquí está nuestra gráfica también. Para eso, pues nos vamos a ir a estadística, regresión, gráficas. Vamos a seleccionar nuestros datos. Vamos a pasarlo para acá. Vamos a minimizar esto, que nos deje trabajar. Estadística, regresión, gráfica. Años, incrementos, ¿no? Tiempo, distancia, perdón, tiempo, distancia. Seleccionamos, tenemos distancia, seleccionamos, tiempo, seleccionamos y le damos a aceptar. Nos va a arrojar esto de aquí y bueno, nos va a arrojar esto de ahí y cerrar la gráfica. Bueno, aquí está la gráfica. Nos va a arrojar esto de aquí. Estos datos pues los vamos a pasar para el Word y ya están aquí puestos, ¿no? Entonces la ecuación de regresión es igual a regresión en distancias de 612.0 menos 96, que es el tiempo, iniciando tiempo segundos, ¿no? S es igual a 34.5640, R cuadrada 96.26%, R cuadrada ajustado al 95.01. P es igual a 0.003. Precio del boleto del metro. Utiliza los datos del año y del precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10-1 del problema del capítulo. Sea X el año con 1960 codificado como 1119.73 codificado como 14 y así sucesivamente. Sea el precio para el boleto del metro. Parece que el mejor modelo es de un buen modelo, porque utiliza el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020, ¿no? Bueno, para eso pues vamos a Minitab. Entonces, para poder ir a Minitab, pues tenemos que meter los otros datos, ¿no? Ok, ya estamos aquí. Capturamos año y capturamos tarifa, ¿no? Bueno, para eso previamente ya había hecho yo el ejercicio. Me arrojó esta gráfica. Vamos a ponerlo por acá. Esto vamos a subir por aquí. Esto de aquí, análisis de regresión, tarifa versus año, ¿no? Bueno, para hacer eso nos vamos a ir a estadística, regresión, gráfica lineal ajustada. Vamos a capturar lo que es el año. Como tengo muchos de año, a este lo identifiqué con un punto. Seleccionamos. Perdón. Estadística, regresión, gráfica lineal. Vamos a tarifa, seleccionamos. Año, seleccionamos, le ponemos en línea, le damos a aceptar y nos va a arrojar estos datos de aquí, que viene siendo el análisis de regresión, el resumen del módulo, análisis de varianza
y pues la gráfica, ¿no? Que es esta de acá. Entonces estos datos hay que pasarlos para acá. Los pasamos aquí. El análisis de regresión de la tarifa versus año, la ecuación de regresión. Entonces tenemos que es de 0.0369 más 0.3983 por año. El resumen del modelo, ese pues es igual a 0.203862. Entonces exponencial y es igual a 0.158270 por 1.05935 de x, donde en 1960 se codificaba como 1 con el alto valor de R2 de 0.970. Parece que el modelo es bueno. El valor proyectado para el 2020 es de 5.33. Entonces nos vamos a la que sigue. Muertes de manatís por barcos. La siguiente tabla lista el número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos con embarcaciones a partir de 1980, según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calcule el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes del 2006 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatís y el número de muertes proyectadas? Nos dieron estos datos que van a corresponder en 1980. Y aquí hay algo que noté que nos están dando un dato del 2006, donde ya nos están diciendo que son 92, pero acá la tabla no llega hasta el 2006, sino hasta el 2005. Entonces pues ahí hay una variación, por decirlo así, de datos, ¿no? Vamos a capturar estos datos a Minitab, pero para ello pues ya lo hice yo. Entonces vamos a Minitab, ¿no? Ok, nos vamos a Minitab. Algo le pasó a mi programa de grabación, pero pues voy a volver a explicar esto, ¿no? Creo que ahí es donde me quedé. Ok, previo ya metí mis datos de lo que son las muertes y el año, de lo que son los manatís. Comprende de 1980 hasta el 2005. El 2006 no lo metí, entonces lo dejé hasta el 2005, ¿no? Bueno, para hacer que nos arroje estos datos, la manera para hacerlo es de que te vas a estadística, a regresión, gráfica de línea ajustada. Ojo, como hay muchos programas con la cuestión de años, yo aquí le puse 2 puntos para que no piensen que o no se confundan, ¿no? Si pones algo que es igual año acá y está igualito, no te lo permite. Entonces, ok, seleccionamos año, select y muertes, select. Entonces ya tenemos año, muertes, lineal, le damos a aceptar y nos debe de arrojar esto de aquí y esto de acá. Estos datos pues los pasamos para el Word. Y aquí los tenemos. Entonces
El cuadrático de y es igual a 0.00802808 x cuadrado más 2.4553 38x más 15.3223, donde en 1980 se codifica como 1. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineales, exponencial y de potencia. El número proyectado de 87 no se aleja mucho del número real del 92. Experimento de física. Un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros que cae en diferentes tiempos en segundos después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecta la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio de una altura de 50 metros. Tenemos lo que es tiempo distancia, hay que capturarlo también en Minitab para poder que nos arrojen estos datos, ¿no? Vamos a Minitab de aquí. Igual también podemos hacer esto de acá en el anterior, ¿no? Regresión, pero le vamos a dar acá cuadrático, pero acá es años, select. Oh, man. Bueno, ya lo tenía seleccionado. Año, select. Muertes. Select. Le vamos a aceptar. Eso es de la cuadrática. Pero bueno, ahorita estamos en el otro programa. Vamos a minimizar esto. Eso también. Vamos a ver tiempos, distancias, que viene siendo esto de aquí. Como ven, previamente ya lo había hecho. Para hacer nos vamos a estadística, regresión, de aquí. Vamos a seleccionar, ya están capturados los datos aquí, tiempo de distancia. Vámonos a lo que es tiempo. Le damos select y distancia. Select, pero lineal. Creo que estos están al revés, pero vamos a ver. Y pues ahí está, es igualita. Vamos a minimizar una. Estos datos los pasamos para nuestra hoja de Word. Entonces tenemos la ecuación de regresión en tiempo es de 0.5008 más 0.06296 de distancia. R cuadrada ajustada, que tiene nuestros valores, el valor de P, el valor de F. El cuadrático Y es igual a 4.90x al cuadrado menos 0.0286 de x más 0.000476. El modelo produce una distancia de 700 metros, pero el edificio solo mide 50 metros de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros. Este es el último. Entonces, aquí terminamos. Muchas gracias por su atención.